El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompañan los hermanos Gabriel y Elizabeth Beltrán, pastores de la iglesia Betania en Sazamulco, Guerrero. Hermanos, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, hermano José. Es para nosotros un gozo estar con ustedes una vez más. Bueno, la verdad es que revisando nuestros archivos, Gabriel, tú ya tenías bastante tiempo de no compartir con nosotros. Estuviste con nosotros hablando acerca de la miel, buscando miel, creo que se llamaba el tema, y Elizabeth estuvo con nosotros un tiempo después, pero, ay, hermanos, perdonen que nos habíamos demorado en que regresaran con nosotros pronto. Gracias, hermanos. Los tiempos del Señor son perfectos. Sí. Y solo yo creo que oyendo los programas, creo que necesitamos refrescarle a nuestro público la memoria, haciendo la observación de que ustedes no son originarios de Sazamulco, sino más bien ustedes fueron enviados desde aquí, de Monterrey, su iglesia madre, por decirlo así. ¿Hace cuánto tiempo fueron enviados a Guerrero? Precisamente en mayo pasado nosotros estuvimos cumpliendo 8 años. 8 años. Así es, ya como lindo. Pastores establecidos ahí en Sazamulco. 8 años, ¿cómo pasa el tiempo, hermano? Rapidísimo, hermano. ¿Y ustedes están cerca de Iguala, Guerrero? Así es, 20 minutos, 15 minutos de carretera. Chilpancingo. Unos 40 minutos Okay. de Chilpancingo. Esas son las ciudades grandes, digamos, principales que están cerca de Así ustedes. es. ¿Acapulco? Son 2 horas y media, 3 horas. Sí, está a bastante distancia. Pero, hermano, quiero que nos compartas, que platiquemos, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, yo lo titulé con una pregunta. ¿Somos un siervo útil o un siervo inútil? Y quisiera leer un pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor. Solo Lucas 17, 7. Así es, al versículo 10. Dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena y cíñete y sírvete hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este pasaje, pues realmente Jesús está hablando ahí algo que es esencial para la caminata cristiana. Y sin embargo, creo que muchas personas no entienden la profundidad de lo que Él está diciendo aquí. Pero, ¿qué te ha mostrado el Señor que sea útil para nosotros en nuestra vida cristiana? Mire, hermano José, vivimos en una sociedad en la que cada uno está buscando su propio bienestar, su comodidad, ser atendido, y muy pocos están dispuestos a ceder su lugar. Y la forma de pensar del mundo es creer que mientras más autoridad tenemos o mientras más importantes somos, los demás alrededor debieran hacer todo lo posible porque nosotros estemos bien. O sea, la mentalidad del mundo es que tú tienes que esforzarte por llegar a ser importante. Así es. Por ganarte un lugar para que los demás te respeten. Creemos que todos los demás debieran estar pensando en nuestro propio bienestar. A esto se le llama hoy en día el egocentrismo. Nuestro ego se centra en nosotros mismos.
que creemos que todos debieran de estar al pendiente de nosotros para servirnos, para atendernos, para facilitarnos lo que necesitemos. Mira, una forma de definir o de describir más bien el egocentrismo es que nosotros creemos que todo el universo gira alrededor de mí, de yo, no de nosotros, de mí en lo personal, Así el es. ego, el yo. Solo para que nuestros oyentes sepan, ego y es decir yo, Así es sinónimo. Entonces, que el universo gira alrededor mío. O Así. sea que toda esta ciudad hermosa de Monterrey está aquí para atenderme a mí. La República Mexicana está para atenderme a mí. América está para atenderme a mí. El mundo está para atenderme a mí y por ende el universo Así está es. para atenderme a mí. Así es. Por eso es que cuando nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios que satisfaga mis necesidades. Así es. Y hermano, esta forma de pensar ha entrado inclusive a la iglesia. Hoy en día, Ajá. por ejemplo, Ajá. muchos cristianos hablamos de mi ministerio, de yo soy, por ejemplo, mi ministerio es tal, yo soy el que me encargo de hacer tal cosa, yo pertenezco a tal ministerio y siempre estamos hablando de lo que nosotros compete o lo que nosotros hacemos. Pero es interesante que esa palabra que estás mencionando, ministerio, ministro, realmente lo que significa es un siervo o un servicio. Así es, eso lo vamos a ver más adelante. Lo me tenemos. estoy adelantando. No, así es. Ajá. Pero hermano, esto no es algo nuevo, esto ha sucedido aún en los tiempos de los discípulos, los encontramos a ellos también. Peleándose por un ministerio. Así es. Mira, antes de que me describas eso, fíjate que desde que yo soy niño, yo tuve la bendición de crecer en el ambiente cristiano, pero yo escuchaba que cuando una persona tenía que hacer algo en el culto, digamos una lectura bíblica, dar un testimonio, dirigir los cantos, no digamos predicar, ellos decían, es que hoy me toca privilegio. Así es. Tengo privilegio. Si les tocaba ser diáconos, ujieres, porteros, tengo privilegio. Entonces, como que lejos de considerarse un siervo, un sirviente, uno lo considera, bueno, hoy me toca ser importante. Así es. De hecho, me ha tocado saber también eso, quienes mencionan esto así como me tengo privilegios al hacer tal cosa. Tristemente también muchas veces esos privilegios los eximían de cumplir con ciertos requisitos o con ciertos lineamientos dentro de la misma iglesia. Qué cómodo. Sí. Y en realidad estamos para ser siervos. Sí, mire, es algo como decir así, mire pastor, como yo estoy en este privilegio, no necesito cumplir con todo aquello que usted está exigiéndoles a los demás. Así es. Ajá. Hasta ese punto llegaban los privilegios. Ajá. Y pero estabas diciendo que esto sucedió entre los discípulos. así es. Y encontramos, por ejemplo, en Lucas 22, Lucas capítulo 22. Pero recordemos que fueron estos discípulos quienes fundaron la iglesia. O sea, Así es. por el Señor Jesucristo. Pero si era un problema que residía en los corazones humanos de los discípulos, es de esperar que ese problema resida también en nosotros Así es. 2000 años más tarde. Así es, y es en sí el por qué el Señor traía a mi pensamiento este mensaje, porque es algo que está afectándonos a nosotros en la actualidad también, a la iglesia hoy en día. En Lucas 22, Así es, 24 al 27. ¿me permites leerlo? Así es. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mira, en el pasaje en Mateo, creo que es en Mateo 20, esta disputa surge
porque la mamá de dos de ellos estaba pidiéndole al Señor Jesús: mira, Señor, yo quiero que Juanito se siente a tu izquierda o a tu derecha, Así es. y que Jacobito se siente a tu izquierda. Así Entonces era de esperar que surgiera la disputa. Pero él les dijo, verso 25, continuó: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, algunas Biblias tienen título de sección, y en esta porción de la Escritura el título es La grandeza en el servicio. Así es, la grandeza Ajá. en el servicio. Ajá. Ahora, la ideología del mundo ha entrado a la iglesia, y muchos cristianos hoy buscan ser servidos antes de servir o antes que servir. Por ejemplo, queremos que nuestras necesidades sean atendidas, suplidas, y asistimos a la iglesia con el pensamiento de recibir. Y yo creo, hermano José, que si nuestra forma de pensar cambiara y nuestra principal razón de asistir a la iglesia fuera para ministrar a Dios, ministrar es servir, habría mucho mayor bendición en la iglesia hoy. Ay, sí, hermano, pero yo creo, como te decía, esto que estás compartiendo es algo esencial para la vida cristiana, no solo para nuestro desarrollo como cristianos, sino como tú estás viendo, para la iglesia, la vida misma de la iglesia. Quiero compartirte que hace muchos años yo escuché a un hombre de Dios, él me dijo esto: mira, José, cuando yo estoy pensando en promover a alguien al liderazgo, yo los observo en los tiempos de compañerismo, en los días de campo, en las comidas, a ver qué hacen ellos a la hora de la comida. Y si ellos pasan a servirse primero, o si corren para servirle primero a su familia y se saltan, se cuelan o lo que sea, ellos no están listos para ser líderes. Entonces él veía, cuando una persona está dispuesta a permitir que otros pasen antes, o que incluso esa persona se dedique a servirlos: mira, toma, aquí está tu comida, aquí está tu bebida, esa persona va bien encaminada para el liderazgo, porque ya aprendió algo, un poquito, acerca del servicio. Ahora, una pregunta para todos los cristianos, inclusive para nosotros mismos: ¿qué es el ministerio, o cuál es el ministerio más importante? En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12. El verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Una de las traducciones dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Sí, para el ministerio. Para edificar al cuerpo de Cristo. La obra del servicio. Para edificar al cuerpo de Cristo. Ajá. Podemos entender por este pasaje que una de las razones por las que Dios ha establecido líderes en el cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, aparte de la edificación espiritual y de la protección que brinda tener autoridad sobre nosotros, una razón de tener líderes es capacitar al pueblo de Dios, enseñar al pueblo de Dios la importancia de servir. De servir. Amén. Sí, fíjate que como tú lo estás diciendo, cada pastor se deleita en ver la gente que está dispuesta a servir. Así es. O sea, me refiero
en las actividades en la iglesia, si hay que colocar las sillas, recoger las sillas, si hay que recoger la basura, todo lo que sea, encuentras que hay personas que están muy dispuestas a hacerlo. Así pero es. con mucho gusto e inmediatamente están dispuestas a servir. Así es, y eso siempre es un gozo para un pastor. Sí. Pero sin embargo también existe el otro lado. Ay, hermano. Y eso es el por qué queremos ver esta verdad importante, la importancia de ser siervos útiles. Porque, bueno, para empezar, la palabra ministerio en el griego como en el hebreo quiere decir servir. Ajá. Esa palabra ministerio quiere decir servir. Entonces muchos tienen sus ojos puestos en obtener un ministerio, pero no tienen el entendimiento de que esta palabra requiere que seamos siervos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y es interesante que Pablo se refiere en varias ocasiones al ministerio al que ha sido llamado, el ministerio que te fue encomendado, pero está hablando realmente acerca del servicio que nos toca hacer. Así es. Ahora, hermano, hay que entender que esta verdad, o el no tener conocimiento de esta verdad tan sencilla, sí nos puede descalificar en nuestra caminata cristiana. Ajá. Dios nos ha llamado a ser siervos. Y sí, tienes toda la razón, porque denota una falta de humildad. así es. Manifiesta el orgullo imperante en nuestros corazones. Así es. Uh-huh. Y sí, el anhelo en mi corazón al platicar sobre este tema es que en nuestro entendimiento, o sea, logremos captar esta verdad y tener la plena seguridad de que es un privilegio servir. Uh-huh. En cualquier área que desempeñemos en nuestra iglesia o en el trabajo, en la calle, al caminar incluso. ¿Cuánto más en la casa de Dios? En Mateo 20:28. Sí, ese es el pasaje que yo te decía, es un pasaje paralelo a lo que leíamos en Lucas 17, era, ¿verdad? Así es. 20:28 de Mateo, si pueden estar allí nuestros oyentes. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es. Y cada oportunidad que tenemos para servir en algo o servirle a alguien es una muestra de misericordia de Dios para nuestra vida, porque se nos está permitiendo participar de la naturaleza de Cristo y de la forma de vida del reino de Dios. Uh-huh. Pero hermano, también hay dos tipos de siervos: aquellos que lo hacen por compromiso o porque simplemente no les queda de otra, y aquellos que sirven por amor porque entienden la importancia de esta verdad y saben que es la naturaleza de Cristo. Mira, podríamos tomar un descansito ahorita y al regresar tú nos explicas acerca de estos dos tipos de siervos. Claro que sí. Los que lo hacen por compromiso y los que lo hacen por amor. Y solo quiero hacer esta observación. El pasaje paralelo a Mateo 20 está en Lucas 22. Lucas 17 fue el primer pasaje que leímos. Ahorita regresamos, Gabriel. Claro que sí. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Del pecado
viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Gabriel Beltrán y estamos conversando acerca de este tema. ¿Somos siervos útiles o inútiles? Y Gabriel, quedaste pendiente de explicarnos los dos tipos de siervos. Así Cuéntanos. es. Bueno, para esto quisiera dar el siguiente ejemplo. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue un trabajador muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Hacía todo lo que le pedían. Además, llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día, él buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor gerente, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire, Fernando ingresó a un puesto igual que el mío hace solamente 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor. Pensó el gerente mostrando preocupación y le dijo, mientras resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, ve y averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Señor, tiene naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan? Ay, respondió Juan, no pregunté por eso. Usted no me dijo que preguntara el precio. Ok, pero ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Preguntó el gerente serio. Respondió Juan, tampoco pregunté eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a las naranjas? No lo sé, señor. Solo pregunté si tenían naranjas. Pero creo que... Y en eso lo interrumpe el gerente. Bueno, siéntate un momento. Y entonces el gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le había dado a Juan. Y Fernando en 10 minutos estaba de regreso. Cuando retornó el gerente le preguntó, bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Señor, tiene naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está en 15 pesos el kilo, el plátano y la papaya y el melón están a 10 pesos el kilo, el mango está a 20 pesos el kilo. Me dicen que si la compra es por cantidad,
nos darán un descuento del 10%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo de regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando, pero espera un momento. Entonces el gerente, volteando hacia Juan, que aún seguía esperando estupefacto, le dice: Juan, ¿me decías algo? Juan respondió: nada, señor, eso es todo. Muchísimas gracias, con su permiso. Uy, qué lección. En realidad, Qué lección. Fernando había hecho lo que se le dijo, pero había hecho algo todavía más. O sea, el pasaje con el que comenzabas en Lucas 17 dice: siervos inútiles somos porque hicimos lo que se nos pidió. Lo que se nos pidió. Pero no fuiste más allá. Así es. Y es lo que le decía, hay esos dos tipos de siervos, aquellos que hacen solamente lo que se les pide, y quizás solamente por compromiso, pero también están aquellos que están dispuestos a hacer algo más, a ir más allá. Mira, fíjate que en el pasaje en Lucas 17, el siervo llegó de trabajar. O sea, estuvo en el campo trabajando y llegó a la casa. Y dice Jesús que el siervo no se sienta a comer, sino llega a la casa para seguir trabajando. Así es. O sea, eso es lo que está diciendo Jesús, que tú tienes que buscar trabajar más, servir más. Así es. ¿Qué más puedes hacer para ser útil? Así es, y es el entendimiento que debemos de tener nosotros como cristianos. Es un privilegio servir y debiéramos hacer todo, en realidad, como entendiendo que lo estamos haciendo para el Señor y dar nuestro mayor esfuerzo e inclusive ir más allá de lo que nos están pidiendo. Pero tristemente muchos no tenemos este entendimiento. Ajá. Que el Señor quiere que haya en nuestras vidas también. Sí, pero mira, para ayudar a los hermanos que nos están escuchando, yo estoy seguro de que la gran mayoría estamos en alguna iglesia, pertenecemos, somos miembros, asistimos, participamos en lo que se puede, pero que este ejemplo de Juan, Fernando y el gerente nos sirva como un ejemplo de qué podríamos estar haciendo de más por el Señor y por el cuerpo de Cristo. Así es, hermano. Un siervo útil es aquel que ve aquel que ve que hay necesidad de algo y trata de suplir esa necesidad. Por dar un ejemplo, yo les digo a los hermanos allá en la iglesia: ¿ves que el templo está sucio? Quizá hay una basura ahí tirada y no haces nada porque no te toca hacer el aseo a ti. Eso es ser un siervo inútil. Así es. Fíjate que cuando yo era niño, yo estudiaba en una institución educativa y el director general de esa institución había sido el fundador, ya era un hombre anciano. Y nosotros casi no teníamos contacto con él, pero se le podía ver caminando de una oficina a otra y yo lo recuerdo vívidamente en mi mente, viéndolo a él agacharse para recoger una basura que estaba tirada. Así es. Él no era el conserje, él no era el encargado de la limpieza, del aseo de la institución, pero él estaba preocupado porque esa basura no estuviera ahí. Estaba fuera de lugar esa basura. Y la puso en su lugar. De ahí yo he querido, por lo menos en los lugares en donde yo tengo que hacer algo, si hay algo que está fuera de su lugar, tratar de colocarlo. Pero conozco a cristianos que también viven así. Que a donde quiera que voltean a ver hay una necesidad, ellos se esfuerzan por suplir la necesidad. Así es, y están mostrando en realidad el carácter de Cristo, están mostrando la naturaleza de Cristo, y es algo que nosotros también debemos de hacer. Fíjate que creo que fue hace unos 2 o 3 años, como por esta época de mucho calor, hubo un funeral.
y el sepelio, y fuimos al panteón más o menos como a las 1, 2 de la tarde. Éramos muchos hermanos de la iglesia. Hacía un calor, pero insoportable. Algunas hermanas llevaban sombrillas, paraguas para protegerse, cuando en eso vemos que hay un hermano que tenía unas hieleras con botellas de agua bien frías y llevaba botellas suficientes para todos los asistentes al sepelio. Wow. Mira, me dejó impresionado, porque este hermano vio la necesidad y él invirtió de su bolsillo para poder suplir la necesidad de todos los que estábamos ahí. Claro, nadie había pensado, aquí voy a una tienda de conveniencia, aquí. No, porque en un funeral tú vas preocupado porque tienes que seguir a dónde va, no conoces dónde está, en dónde está ubicado. Pero este hermano se encargó de servir a todos los asistentes al sepelio y, por supuesto, yo sé que Dios lo considera un siervo útil. Así es. En cambio, hay en quienes cambio ven que hay algo que no se ve bien, y estoy hablando, por ejemplo, en el templo. Quizá la cocina está sucia y sí te toca el aseo, pero la cocina no está incluida en las cosas que hay que hacer. Y así lo dejas. Ay. Eso solamente es un siervo inútil. Solamente lo que se me dijo. O sea, hizo el aseo. Y qué bueno que hicieron el aseo, ¿verdad? Pero no incluía la cocina. No, pero vio que estaba la necesidad de limpiar ahí. Y ser un siervo útil, ay, hermano, implica ir más allá. Estás aún tocando sensibilidades en lo profundo de los corazones. No, es que mira, creo que la mayoría de regiomontanos somos personas que hacemos lo que se nos pide. Así en otras palabras, responsables. Pero lo que tú estás hablando, o lo que el Señor está hablando aquí, es ir más allá de mi responsabilidad. Así es. Buscar qué más puedo hacer por ministrar, por servir. Así es. Y, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de hacer lo ordinario o hacer lo extraordinario. Son cosas diferentes, son cosas distintas. Pero también cuando alguien compra algún producto, algunas veces el vendedor en ocasiones dice, este producto tiene un valor agregado, un plus, un servicio adicional. Esa palabra está muy, muy de moda, un plus. Así es, un servicio adicional, cuando el producto ofrece algo más. Así debiéramos ser también como cristianos, esforzarnos por dar lo mejor, el mejor esfuerzo e ir más allá. Ajá. Buscar nosotros, buscar en qué más podemos ayudar, en qué más podemos bendecir. Fíjate que ahorita que mencionabas lo ordinario y lo extraordinario, no recuerdo exactamente cómo es la cita, pero alguien que se esfuerza por hacerlo ordinario extraordinariamente bien. Así. Y creo que en eso reside, que tú veas el plus, el ir más allá de lo que sencillamente se te pidió, que tú lo hagas mejor. Así es. Por eso, hermanos, debemos de dar nuestro mayor esfuerzo aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia también. Ajá. Tenemos que esforzarnos por dar siempre lo mejor. Y hay una historia en la Biblia también, que siempre que la leo, de verdad, hermanos, conmueve mi corazón. Y es la historia que encontramos en Juan 13, en el versículo... Juan 13. En el versículo 13 también. Juan 13:13. Así es. Bueno, yo conozco este pasaje y te está saltando una parte bien importante al mero principio. Creo que por ahí vas. Pero dice Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. ¿Hasta cuál quieres que leamos? Hasta el versículo 17. Hasta el 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Esto es lo que vemos al principio de Juan 13. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, o sea, si sabemos de la grandeza del servicio, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así es, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el Señor Jesús les dice, ejemplo os he dado. Él acababa de lavar los pies de sus discípulos. De todos sus discípulos. Ahí estaba Judas. Así es. Él acababa de darles un ejemplo precioso en cuanto al servicio. Mire, hermano, lavar los pies era la tarea más humillante para un siervo. Por así decirlo, esa era la tarea del siervo más bajo. Bueno, solo pongámoslo en contexto. ¿Por qué era lo más bajo? En ese tiempo todos usaban sandalias. En ese tiempo no había asfalto, o sea que todos iban caminando entre tierra, polvo, lodo, lo que fuera. Entonces, tú llegabas a una casa, tú llegabas como invitado o llegabas a tu propia casa y había alguien encargado de asegurarse de que tus pies estuvieran lavados. Así es. Pero, como dices tú, era el oficio más bajo. Porque había otros siervos también. Había el siervo que se dedicaba, por ejemplo, a preparar los alimentos. No. Había el siervo que se dedicaba a administrar, por así decirlo. No, pero ese no era el siervo más bajo. Los bienes del dueño o del amo. No. El servicio más bajo era lavar los pies, lavar los pies sucios, enlodados, empolvados de los visitantes. Mira, podríamos ponerlo algo así como bolear o lustrar los zapatos en la actualidad. Uh-huh. Que si tú llegabas a una casa, ahí había alguien ahí, un criado, un siervo, un esclavo que es encargado de bolearte los zapatos. Así es. ¿Y cuántos de nosotros consideraríamos un honor bolear zapatos? Es algo difícil. Es algo difícil. Sin embargo, es a lo que el Señor nos quiere llevar. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que el Señor dice, ejemplo os he dado, el Señor mismo, siendo nuestro Dios, el creador del universo, dispuesto a lavar los pies de estos discípulos, de sus discípulos. El Señor Jesús sabía, porque versículos atrás dice también que Él sabía que Judas iba a ser aquel que lo iba a entregar. Sí. El Señor Jesús sin duda también sabía que Pedro lo iba a negar. Sí. Y que todos sus discípulos lo iban a abandonar. Y aún así Él estuvo dispuesto a lavar los pies de esos discípulos. Qué enseñanza tan preciosa y qué ejemplo tan precioso el de nuestro Señor. Mira, creo que cuando Jesús dice ejemplo os he dado, yo sé que algunas iglesias, algunos grupos cristianos acostumbran hacer lavatorio de pies. Y yo tuve oportunidad de estar en algunos momentos así y sí es un tiempo precioso. Uh-huh. Pero creo que va más allá de un mero simbolismo, una vez al año o una vez al mes, como algunos lo hacen. Tiene que ser la vida entera dedicada a que nosotros busquemos servir a los demás. Así es. Y vamos a tomar otro descansito. Gabriel, si nos pudieras explicar, para terminar, cómo esto debe ser parte de nuestra vida. Amén. Volvemos. Claro que sí. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle Gabriel, estamos entrando a ya la recta final del programa y ¿podrías contarnos algún ejemplo de algo en tu vida que ilustre lo que estás compartiendo con nosotros? Porque, como decíamos, es una forma de vivir. Claro que sí, hermano. Y sí ha habido algunos ejemplos, pero quisiera mencionar uno. En una ocasión veníamos nosotros precisamente de Sazamulco, del estado de Guerrero, para estar en una junta acá en Monterrey. Y ¿Cuántas horas son de viaje? son, bueno, ya hacemos menos, ya hacemos 14, 15 horas de viaje. Pero hacían 16, Antes 18. hacemos 18 horas. Ya vamos conociendo mejor el camino. Ya hay mejores Ya te pesa carreteras. más el pie entonces para acelerar. Así es. Ajá. Pero siempre, bueno, siempre en el camino, gracias a Dios, el Señor siempre ha sido fiel guardándonos, pero no falta, uno se detiene, ya sea a cargar gasolina. Y había estado lloviznando en algunas partes del camino. Y mis pies estaban sucios, mis zapatos se habían ensuciado. Y en aquella ocasión nosotros llegamos a casa de un amigo nuestro, un hermano también, y llegamos y la familia nos recibió de una manera muy linda, como lo han hecho siempre. Y estando platicando ahí con la familia, de repente se acercó el hermano con su cajita donde traía cremas de diferentes colores para bolear. Betunes. Ajá. Para bolear zapatos, cepillos para bolear zapatos y el trapito y todo el asunto. La cera. Así es. Es que te digo betún porque en otros países así se le dice así se le a la dice. crema. Así. Ajá. Yo me imaginé betún de pastel, No, hermano. no, no. Ojalá te hayan dado también betún de pastel, pero... Pero traía las ceras para bolear los zapatos y todo lo que se necesita para un buen lustre. Ajá. Y el hermano se acercó y me dijo, hermano Gabriel, ¿me permite bolearle los zapatos? Ay, hermanos. Ay, no. De verdad, hermanos, yo fui... ¿Tú no te querías dejar? No, pero a la vez fui sorprendido por ese acto de humildad y de servicio. Yo le dije, no, hermano, ¿cómo? Por favor, hermano, permítame hacerlo, es un privilegio. Yo le dije, no, hermano,
Por favor, Ya estabas hermano. como Pedro, tú. Sí, 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 ya estaba como Pedro yo también. Pero total, yo accedí después de la insistencia de este hermano y él se sentó en el lugar bajo Ay, no, pues, y qué yo lindo. pude levantar mi pie y ponerlo en un banco, en un tipo banco que usan para bolear. Y él comenzó a lustrar mis zapatos. Empolvados, hermano, sucios estaban esos zapatos. Ay, hermanos, ese ejemplo a mí me dejó de verdad impactado. Y bueno, Dios bendiga a ese hermano. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿y tú cambiaste el lugar con él? ¿Le pediste que él se sentara y tú le lustraste los zapatos? Queda pendiente, ¿eh? Y no Bueno. vamos a quitar el dedo del renglón. Fíjate que yo quiero contarles algo que hace muchísimos años, éramos jóvenes solteros y un buen amigo mío es actualmente un pastor. Él, llevábamos una muy buena relación. Había otros jóvenes en la iglesia y en una ocasión otro joven de la iglesia, más joven que nosotros, tuvo un altercado muy fuerte con este amigo mío, pero muy fuerte y fue casi que una pelea, podríamos decir. No se fueron a los golpes, pero cuando ya las cosas se calmaron, cuando ya bajó el ímpetu y eso, pues este amigo mío le pidió perdón a ese otro compañero joven y se agachó, no llevaba la crema, la cera líquida y eso, pero se agachó y con su pañuelo le limpió los zapatos y le dijo, mira, por favor, perdóname. Y con su pañuelo se los limpió. Y mira, eso no solo desarmó al otro muchacho, ¿verdad? Porque cuando uno se humilla, el otro ya no puede seguir exaltado. Pero no solo eso, sino que nos enseñó la grandeza de lo que es que nosotros sirvamos, incluso al pedir perdón, que nosotros busquemos servir. Así es. Y Mirna me recordaba de una iglesia que nosotros fuimos a visitar, la iglesia del hermano Raúl Morales, y están los dos hijitos de unos hermanos fieles ahí, viven ahí en las instalaciones, y todos los días domingo, ellos están, desde antes de que comience el servicio, están ¿con qué? Con su trapito, con su cepillo, con una esponja así con cera líquida, y ellos les limpian los pies a todos los hermanos cuando van entrando. Es una experiencia tan linda. Tú dices, ¡hala, qué precioso esto! Porque, y quiero que veamos esto antes de que terminemos. Ellos sirven no solo al pastor, sino sirven a todas las ovejas que entran. Así es. Y quiero pedirte si puedes hablarnos algo de eso, Gabriel. Sí, hermano. De hecho, es algo que... El servicio a todos. Así es algo que traemos aquí en las notas también, porque en ocasiones para nosotros es muy fácil servir a alguien que es muy importante. Por ejemplo, como trabajadores, es muy fácil atender bien al mero dueño de la empresa. Sí. O al gerente. Le lavo su camioneta, le lavo su carro, todo. Así es. O a los gobernantes, con todo gusto uno los puede atender. Sí, señor presidente, es un gusto llevarle sus maletas. O inclusive nosotros, que el Señor nos ha puesto en la posición como pastores, que en realidad somos llamados a ser siervos. Ajá. Pero hay hermanos también que con toda facilidad y con mucho gozo pueden servir. Hermano Gabriel, déjeme lo Sí, ayudo sí, con sí. esto. Hermana Elizabeth. Así es, y gracias a Dios por esos hermanos. Sin embargo, debemos de estar dispuestos a servir a aquellos que a nuestro modo de pensar son quizá inferiores o nos cuesta. Y digo a nuestro modo de pensar porque es nuestra mentalidad. Debemos de ver, de verdad, el Señor nos enseña a ver al más pequeño como mayor, Es no que, como, sino sí. mayor o por encima de nosotros. Sí, es que realmente solo quiero leerte este versículo que está en Filipenses 2 y dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es. O sea, esto es algo inconcebible para la mente humana. Así es. Dios tiene que hacer esa obra en nuestro corazón, Gabriel. Así es. En mi corazón. Que yo considere a todos superiores a mí. Entonces los voy a servir. Así es. Si el Señor logra hacer ese milagro en mi mente, en mi corazón, que yo considere a todos los demás superiores, yo los voy a servir. Así es. Y, hermano, por ejemplo, y encontramos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser siervos. Ahora, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Josué sirviendo a Moisés. Ahora, Moisés sí era el líder ahí de la nación, pero también es bien precioso que encontramos a Josué sirviendo a Moisés, y el libro de Josué también termina con Josué, siervo de Dios. Sí, esa es una verdad muy profunda, que en todo el libro de Josué se dice Josué, siervo de Moisés. Hasta el final dice Josué, siervo de Dios. Así es. Pero sí, Dios así lo consideraba. Mira, hablando tú de servir solo a los líderes, cuando Abigail, ¿acuerdas tú el caso de Nabal, David? Sí. Cuando Abigail llegó para aplacar la ira de David, ella estaba dispuesta a servir a los siervos Así de es. David. Así es. Entonces, sí vemos que la actitud de corazón de una persona con un amor profundo a Dios está dispuesta a servir a los criados más bajos. Así es. Y Gabriel, ojalá que nosotros como pastores estemos dispuestos a hacer eso. Así es. No, que no estemos exigiendo, me cargan esto, me llevan esto, ustedes me atienden. No, sino que nosotros, todo lo contrario, nosotros estemos buscando atender, servir. Amén, así es. Y bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vemos también el caso de Eliseo sirviendo a Elías, y después a Eliseo también ocupando un sitio de autoridad en el pueblo. Ajá. Pero encontramos el caso de Samuel. Sí, solo quiero hacer esta mención, cómo lo dice el original en cuanto a Eliseo sirviendo a Elías. Dice que vertía agua en las manos de Elías. Así es. O sea, era el encargado de lavarle las manos o sostenérselo para que se las lavara. Así es. Eso es una qué forma más preciosa de describir cuál debe ser nuestra actitud al servir. Ahora, recordemos, tú, como tú ya lo hiciste ver, estabas viendo ejemplos de hermanos sirviendo a sus líderes. Así es. Pero eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros hermanos cristianos. Así es. Por otro lado, también encontramos a David sirviendo a Saúl. Sí. Ahora, Saúl también era un líder. Sí, pero era un líder Así es. muy malo. Así Y es. aún así David lo sirvió Porque fielmente. también nosotros podemos pensar, no, a ese líder no, porque a nuestros ojos no es una persona, quizá, ¿cómo decirlo, hermano? A quien debiéramos servir. Sin embargo, David estuvo dispuesto a servir así a Saúl también. Ajá, sí. Pues mira, Gabriel, realmente creo que este mensaje ha sido del Señor. Y solo quiero traer a memoria el ejemplo que diste acerca de estos dos trabajadores, el que fue a reclamar por qué no lo promovían, y el gerente le hizo ver, necesitaba aprender a servir. Así es. Gabriel, Elizabeth, Mirna, que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.